Imagina por un momento que un misterio cuidadosamente guardado durante décadas, rodeado de intriga y especulaciones, finalmente ve la luz. ¿Qué impacto tendría esto en la Iglesia y en el mundo entero? El Papa Francisco ha hecho una revelación que podría transformar todo lo que conocemos acerca del tercer secreto de Fátima, un mensaje crucial de la Virgen María que ha estado envuelto en controversia durante años. Este anuncio podría arrojar nueva luz sobre lo que muchos creen que ha sido ocultado deliberadamente. Respira hondo y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar profundamente tu perspectiva sobre la fe y sobre los tiempos en que vivimos. Acompáñame hasta el final de este vídeo, porque hay detalles poco conocidos que podrían esclarecer el rumbo de la humanidad a la luz de las profecías marianas. Para continuar recibiendo vídeos como este, suscríbete ahora mismo al canal, ya que podrías perderte contenido crucial. Desde las apariciones de la Virgen María a los tres pastorcillos en Fátima, Portugal, en 1917, los mensajes transmitidos por ella han estado envueltos en un aura de misterio. Entre los tres secretos revelados, el llamado tercer secreto ha sido el que más expectación, curiosidad y temor ha generado. Mientras que los dos primeros secretos, relacionados con la visión del infierno y la Segunda Guerra Mundial, fueron divulgados y confirmados por la historia, el tercero permaneció oculto, protegido bajo 7 llaves y alimentando teorías que han pasado de generación en generación. La Iglesia decidió mantener en secreto esta última parte del mensaje de la Virgen, lo que generó sospechas de que su contenido podría ser demasiado alarmante para revelarse al mundo. Durante décadas, teólogos, estudiosos y fieles han especulado sobre el contenido de este mensaje. ¿Podría tratarse del fin de los tiempos? ¿Una advertencia para la Iglesia y la humanidad? La demora en su divulgación no hizo más que fortalecer la creencia de que algo monumental estaba siendo ocultado, tal vez una profecía que señalaba una crisis de fe que ya comenzaba a manifestarse. Algunos creen que el Vaticano temía causar pánico o desesperación si el contenido del tercer secreto se hiciera público. Incluso se llegó a sugerir que este mensaje contenía una advertencia sobre una apostasía masiva en la Iglesia, una persecución sin precedentes a los cristianos o una catástrofe global. Esto alimentó aún más las teorías de que el contenido del tercer secreto estaba relacionado con desafíos venideros para la Iglesia. Cuando en el año 2000 el Vaticano finalmente publicó una versión oficial del secreto, la reacción fue de escepticismo para muchos. Según el documento, el secreto describía una visión simbólica de un obispo vestido de blanco, caminando entre ruinas y siendo martirizado junto a otros fieles. Esta interpretación fue presentada como una referencia al atentado contra Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, muchos creyentes consideraron esta explicación incompleta, sospechando que el mensaje original podría ser mucho más alarmante. La hermana Lucía, la principal vidente de Fátima, sostuvo durante años que el mensaje del tercer secreto no era solo una visión, sino una advertencia espiritual y moral para toda la humanidad. Cartas y testimonios atribuidos a ella indican que este mensaje alertaba sobre una gran pérdida de fe en la Iglesia y sobre las terribles consecuencias que esto traería al mundo. Incluso el cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, insinuó que el contenido del secreto aludía a una profunda crisis en el cristianismo y dentro de la propia Iglesia. Esta tensión en torno al tercer secreto nunca desapareció. A lo largo de los años, cada nuevo pontificado generaba esperanzas de que se revelara más información. Ahora, con las recientes declaraciones del Papa Francisco, esta expectativa ha alcanzado un nuevo nivel. La posibilidad de una nueva revelación ha generado tanto esperanza como temor, ya que el mensaje de Fátima siempre ha estado vinculado
a un llamado a la conversión y a la penitencia, pero también a graves advertencias sobre el pecado y la falta de fe. ¿Qué ha llevado al Papa Francisco a abordar este tema ahora? Sus palabras, a menudo centradas en la misericordia y la renovación espiritual, han despertado el interés de quienes siguen de cerca las profecías marianas. En sus homilías, ha hablado sobre la necesidad de preparar a la Iglesia para tiempos difíciles, mencionando una purificación que está por venir. Algunos estudiosos sugieren que el Papa ha tenido acceso a documentos inéditos sobre las apariciones de Fátima y que ha discutido estos temas con cardenales y teólogos en reuniones privadas. Una de las mayores especulaciones es que el tercer secreto contiene advertencias específicas sobre una crisis dentro del propio Vaticano, algo que podría estar manifestándose en forma de divisiones internas y controversias. Si el Papa Francisco decide revelar más detalles, podría marcar un punto de inflexión en la historia de la Iglesia y abrir un nuevo capítulo en la comprensión de las profecías de Fátima. Mientras tanto, los fieles continúan atentos, analizando los acontecimientos actuales a la luz de las palabras de la Virgen. La sensación de que el mensaje de Fátima aún guarda secretos sin revelar sigue viva, llevando a una renovada vigilancia espiritual y a una profunda reflexión sobre el papel de la fe en un mundo cada vez más secularizado. La crisis interna que enfrenta la Iglesia, con escándalos y divisiones doctrinales, parece ser una señal de que la profecía de Fátima se está cumpliendo de forma lenta pero constante. Hay quienes creen que el Papa Francisco, plenamente consciente de la gravedad de la situación, está buscando preparar a los fieles para un futuro desafiante. Su enfoque parece ser una advertencia gradual, destinada a evitar el pánico y fomentar una verdadera conversión espiritual. En múltiples ocasiones, el pontífice ha subrayado la importancia de la oración, especialmente del rosario, una práctica que la Virgen María destacó como un arma esencial para enfrentar los tiempos difíciles. La posibilidad de una nueva revelación sobre el tercer secreto plantea preguntas inquietantes. ¿Qué más podría estar oculto? ¿Ha decidido la Iglesia, por prudencia o temor, no revelar los aspectos más alarmantes de la profecía? ¿O acaso el mensaje contiene detalles sobre eventos futuros aún no cumplidos, como una gran persecución a los cristianos o un castigo divino inminente? Estas preguntas están en el aire mientras el mundo observa con interés y cautela los próximos movimientos del Papa Francisco. Su carácter abierto y disposición para abordar temas controvertidos hacen que muchos piensen que podría ser el pontífice elegido para desvelar finalmente lo que ha permanecido en secreto durante tanto tiempo. El contexto actual parece alinearse inquietantemente con las advertencias de Fátima. La inestabilidad global, los conflictos entre naciones y la degradación moral de la sociedad encajan perfectamente en la narrativa apocalíptica que muchos asocian con el tercer secreto. El mensaje sobre Rusia, que fue central en las apariciones de 1917, sigue resonando hoy en día, especialmente ante el aumento de las tensiones internacionales y la amenaza de nuevos conflictos bélicos. Francisco parece reconocer que los signos profetizados están ocurriendo y que el tiempo para actuar se está agotando. Algunos piensan que el Papa está preparando a los fieles de manera gradual, utilizando mensajes sutiles para abrir los corazones antes de una revelación más directa. Sin embargo, también hay quienes temen que las presiones dentro del propio Vaticano puedan impedir que esta revelación se lleve a cabo de manera completa y transparente. Mientras tanto, el mundo vive un periodo de transformaciones profundas y el mensaje de Fátima nunca ha parecido tan relevante como ahora. Cada pronunciamiento del Papa Francisco genera una mayor expectación y los fieles permanecen atentos, esperando con fe y vigilancia
el desenlace de esta historia que más de un siglo después de las apariciones sigue inspirando y desconcertando a millones de personas. Entre las advertencias más inquietantes del mensaje de Fátima se encuentra la idea de una apostasía dentro de la propia Iglesia. Desde 1917, la Virgen María advirtió sobre tiempos en los que la fe sería puesta a prueba como nunca antes. La posibilidad de una apostasía masiva, donde incluso quienes deberían guiar al rebaño se alejarían de la verdadera fe, siempre ha sido un tema perturbador. Para algunos, esta profecía ya se está cumpliendo, infiltrándose silenciosamente en el corazón de la Iglesia. El propio Papa Pablo VI, en la década de 1970, afirmó que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios, una declaración que muchos conectaron con las advertencias de Fátima. Según estudiosos de las profecías marianas, esta apostasía no sería un evento aislado, sino un proceso gradual y devastador. La pérdida de fe, la confusión doctrinal y la búsqueda de adaptar el Evangelio al mundo moderno son señales de que esta batalla espiritual ya está en marcha. En la actualidad, la crisis moral, los cambios profundos dentro de la Iglesia y el alejamiento de las prácticas tradicionales parecen confirmar que estamos viviendo los primeros signos de esta gran apostasía. La hermana Lucía, la última sobreviviente de los videntes de Fátima, fue clara al señalar que la fe sería severamente probada en los tiempos finales. En cartas y entrevistas, mencionó que la batalla decisiva entre Dios y Satanás involucraría a la familia y a la Iglesia y que los ataques más feroces se dirigirían contra la doctrina y los valores morales. En un panorama actual donde la moral cristiana es continuamente cuestionada y relativizada, estas advertencias adquieren un significado aún más alarmante. El vínculo entre la apostasía y el tercer secreto es un tema recurrente. Muchos creen que la parte no revelada del mensaje aborda precisamente esta desviación interna, donde cardenales se enfrentarán a cardenales y obispos a obispos, llevando a una confusión generalizada entre los fieles. Incluso el Papa Benedicto XVI, tras su renuncia, sugirió que los mayores peligros para la Iglesia no provienen del exterior, sino desde dentro, afirmando que el mensaje de Fátima sigue siendo relevante hoy. Nuestra Señora subrayó repetidamente la necesidad de oración y penitencia como medios para evitar que estas tragedias se desarrollen completamente. Según su mensaje, el rosario es una herramienta poderosa contra la apostasía y los ataques espirituales. Sin embargo, con el tiempo, la humanidad parece haberse alejado de estas prácticas, permitiendo que las advertencias celestiales se hagan realidad. En los últimos años, el Papa Francisco ha hablado sobre la necesidad de una Iglesia abierta y de la importancia de la misericordia, sugiriendo que está preparando a los fieles para enfrentar tiempos difíciles. Para muchos, estos tiempos difíciles incluyen pruebas de fe sin precedentes. La apostasía, según las profecías, no solo afectará a los fieles comunes, sino también a aquellos en posiciones de liderazgo, profundizando las divisiones internas en la Iglesia. A pesar de todo, el mensaje de Fátima no es solo una advertencia de calamidades, sino también un llamado a la esperanza. Nuestra Señora prometió que, tras las tribulaciones, su inmaculado corazón triunfará. Esta promesa es un faro de luz para quienes, en medio de la confusión, permanecen fieles a la oración y a la devoción. Los acontecimientos actuales, como los conflictos globales y las divisiones internas en la Iglesia, parecen indicar que estamos en la cúspide del cumplimiento de estas profecías. La pregunta que queda es: ¿estamos preparados para afrontar la verdad cuando sea plenamente revelada? La banalización del mal, la pérdida del sentido de lo sagrado y la creciente indiferencia hacia Dios son señales claras de que el mundo
está cada vez más alejado de la verdad divina. La familia, pilar esencial de la sociedad cristiana, enfrenta ataques constantes provenientes de ideologías que buscan desmantelar los principios establecidos por Dios. La confusión moral y la relativización de la fe están presentes en todas partes, incluso dentro de la Iglesia, donde las divisiones doctrinales se hacen más evidentes cada día. Para quienes entienden el verdadero significado del mensaje de Fátima, todo esto no es más que un reflejo de la gran batalla espiritual que se está librando en este momento, una lucha que, según las profecías, se intensificará en los tiempos venideros. Un aspecto que destaca con creciente intensidad es el aumento de las catástrofes naturales y eventos extremos que afectan al planeta. Terremotos, inundaciones, incendios forestales y pandemias son vistos por muchos como señales proféticas de una purificación que el mundo necesita urgentemente. La propia Biblia advierte que en los últimos tiempos habrá fenómenos en la naturaleza que servirán como advertencias divinas. Al recordar las palabras de Nuestra Señora, quien pidió oración y penitencia para evitar estos castigos, es evidente que la humanidad ha ignorado esos llamados. La crisis ambiental, a menudo explicada únicamente desde una perspectiva científica, puede interpretarse también como un llamado espiritual. Es un recordatorio de que el mundo debe regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. De manera similar, la crisis dentro de la Iglesia sigue siendo un elemento central en la conexión entre las profecías de Fátima y los acontecimientos actuales. El Papa Benedicto XVI ya había afirmado que los mayores desafíos de la Iglesia no vendrían del exterior, sino desde su propio interior. La división entre cardenales y obispos, las interpretaciones contradictorias de la doctrina y la creciente confusión espiritual apuntan a la realidad alarmante de que la gran apostasía ya está en curso. Cuando observamos la situación actual de la Iglesia, vemos que los ataques provienen de todos lados. Las herejías se infiltran, la tradición es cuestionada y las enseñanzas de Cristo son, en muchas ocasiones, distorsionadas para adaptarse a las tendencias del mundo moderno. Todo esto encaja perfectamente con el escenario descrito en Fátima, donde la Virgen María alertó que la fe sería sacudida profundamente y que muchos se perderían si no había un retorno sincero a Dios. Lo que hace este panorama aún más inquietante es la indiferencia de gran parte de la humanidad ante estas señales evidentes. Mientras el mundo se hunde en crisis e incertidumbres, pocos perciben la urgencia de regresar a la oración y a la penitencia. El mensaje de Fátima no es solo un relato del pasado. Es un llamado vivo y actual que exige una respuesta inmediata. El Papa Francisco ha insistido repetidamente en la importancia de redescubrir la oración del rosario, la confesión y la Eucaristía como medios para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Sin embargo, la humanidad sigue ignorando estos llamados, prefiriendo caminos de autosuficiencia y descreimiento. La relación entre los acontecimientos actuales y las profecías de Fátima es innegable. Cada nuevo evento, crisis o desenlace global parece confirmar lo que Nuestra Señora reveló hace más de un siglo. Pero la pregunta que queda es, ¿estamos realmente preparados para enfrentar lo que está por venir? Aunque todavía hay tiempo para arrepentirse, el reloj profético parece estar avanzando rápidamente hacia un punto crucial. Desde las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, el mundo ha sido advertido sobre las señales que precederían tiempos de grandes pruebas. Estas señales, visibles tanto en los cielos como en la tierra, son un recordatorio constante de la necesidad de regresar a la oración y a la penitencia antes de que sea demasiado tarde. Uno de los eventos más destacados relacionados con Fátima fue el milagro del sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917.
Miles de personas fueron testigos de cómo el sol bailaba en el cielo, emitiendo colores vibrantes y dando la impresión de caer hacia la tierra antes de regresar a su posición normal. Este fenómeno, inolvidable para quienes lo presenciaron, fue un llamado celestial a la conversión y un recordatorio de la urgencia de los mensajes de la Virgen. Sin embargo, ¿cesaron estas señales o continúan ocurriendo hoy en día? Aunque muchos prefieren ignorarlas, hay una creciente percepción de que el cielo sigue enviando mensajes a la humanidad. Fenómenos naturales extremos, como terremotos devastadores, huracanes más frecuentes y una sucesión de catástrofes ambientales, parecen resonar con las palabras de Cristo, quien advirtió sobre tales eventos como precursores del fin de los tiempos. Además, las señales no solo están en la naturaleza, sino también en el propio corazón de las personas. Muchos sienten una inquietud espiritual, una sensación de que el mundo está en una encrucijada y de que decisiones cruciales deben tomarse. Esta angustia inexplicable es vista como un reflejo de la batalla espiritual que se libra detrás de la realidad visible. La Iglesia reconoce que el mal está creciendo en el mundo, manifestándose de formas sutiles pero peligrosas. Relativismo moral, abandono de la fe y búsqueda desenfrenada de placeres materiales en detrimento de la vida espiritual. Nuestra Señora en Fátima advirtió que llegaría un tiempo en el que la fe verdadera sería probada hasta el límite, y que aquellos que no estuvieran preparados serían arrastrados por la ola de engaño que cubre a la humanidad. Dios, en su infinita misericordia, nunca actúa sin antes enviar señales y profetas para advertir a su pueblo. Así como en los tiempos de Noé y Sodoma, las señales están ante nosotros, pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a verlas? El mundo moderno, atrapado en la racionalidad fría y la búsqueda de explicaciones lógicas, descarta estas advertencias como coincidencias o fenómenos naturales, ignorando que la historia de la salvación está marcada por eventos extraordinarios que llaman a la conversión. El mensaje de Fátima, con su insistencia en la oración y la penitencia, sigue siendo una luz en medio de la oscuridad. Nuestra Señora prometió que, a pesar de las tribulaciones, su inmaculado corazón triunfaría. Esta promesa es un recordatorio de que la esperanza nunca debe perderse y que, incluso en medio de la confusión y el sufrimiento, Dios sigue llamando a la humanidad a regresar a Él. La decisión de responder a este llamado está en manos de cada uno de nosotros. Los pocos que han respondido al llamado de Fátima saben que la oración y la penitencia son fuentes inagotables de gracia, capaces de transformar corazones e incluso cambiar el rumbo de la historia. A lo largo de los siglos, grandes milagros han sido alcanzados a través de la oración del rosario. Batallas han sido ganadas, almas rescatadas y corazones convertidos. Entonces, ¿por qué hoy existe tanta resistencia a seguir este camino? La respuesta puede estar en que el mundo moderno está saturado de distracciones, llenando las mentes y los corazones de preocupaciones pasajeras, mientras que lo que realmente importa es dejado de lado. Nuestra Señora, en su sabiduría maternal, sabía que esto sucedería. Por ello, insistió en que la oración debía ocupar el primer lugar, ya que sin esta conexión con Dios, la humanidad caería fácilmente en las trampas del enemigo. Aún hay tiempo para escuchar este llamado de Fátima. Cada persona tiene la oportunidad de responder con generosidad, adoptando la práctica diaria del rosario y realizando pequeños actos de penitencia. Estos simples gestos, realizados con fe, tienen el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Sin embargo, es necesario actuar con urgencia, ya que el tiempo de la decisión se aproxima, y aquellos que no estén preparados podrían enfrentarse a desafíos espirituales que nunca imaginaron. Que cada uno de nosotros, al escuchar este llamado nuevamente, pueda decir sí a la Virgen María con un corazón abierto
y dispuesto a hacer lo necesario para garantizar no solo su propia salvación, sino también la del mundo. Desde las apariciones en Fátima en 1917, Rusia ha ocupado un lugar central en los mensajes transmitidos por Nuestra Señora a los tres pastorcillos. Sus palabras, cargadas de misterio y urgencia, advirtieron que si Rusia no era consagrada a su Inmaculado Corazón, esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones contra la Iglesia y sufrimientos inimaginables para la humanidad. Durante décadas, estas advertencias fueron interpretadas como una referencia directa al comunismo soviético, que con su ideología atea causó una destrucción espiritual y moral sin precedentes en muchas naciones. Sin embargo, al observar los acontecimientos actuales, muchos estudiosos y fieles perciben que el papel de Rusia en las profecías de Fátima va mucho más allá de lo que se imaginaba, y que su misión aún no está completamente cumplida. Las recientes declaraciones del Papa Francisco y los sucesos geopolíticos relacionados con Rusia han reavivado el interés por esta parte del mensaje mariano. Esto ha llevado a reflexionar si estamos siendo testigos de los capítulos finales de esta profecía. La consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María ha sido objeto de intenso debate a lo largo de los años. Algunos consideran que las consagraciones realizadas por papas anteriores, especialmente la de San Juan Pablo II en 1984, cumplieron plenamente el pedido de Nuestra Señora. Sin embargo, otros creen que la fórmula exacta nunca se ha realizado completamente, pues, según ellos, debía involucrar una consagración específica, solemne y en unión con todo el episcopado mundial. Esta duda persiste, especialmente porque Rusia sigue siendo un actor clave en conflictos globales y crisis políticas que desafían la paz mundial. ¿Podría faltar algo más para que esta profecía se cumpla completamente? El hecho de que Rusia continúe en el centro de la atención internacional, involucrada en tensiones y rivalidades que amenazan la estabilidad global, lleva a muchos a pensar que el llamado de Nuestra Señora aún no ha sido plenamente atendido. Relatos de místicos y videntes sugieren que la conversión de Rusia no solo implica un cambio político o social, sino un regreso profundo a la fe cristiana, especialmente a la fe católica. Aunque la caída del comunismo fue vista como un paso positivo, muchos creen que la verdadera transformación espiritual de Rusia todavía no ha ocurrido. Rusia, una nación marcada por una historia de persecuciones religiosas y sufrimiento, tiene un papel especial en el plan divino. Su conversión completa podría ser la señal de que el mundo avanza hacia la paz prometida por Nuestra Señora. No obstante, los acontecimientos actuales muestran que el camino sigue siendo arduo y la lucha espiritual por su alma continúa. El resurgimiento de tensiones entre Rusia y Occidente, la creciente militarización y la difusión de nuevas ideologías contrarias a los valores cristianos son indicadores de que esta batalla espiritual está lejos de concluir. El futuro que se vislumbra no está exento de pruebas y desafíos, pero la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón es un faro de esperanza para todos aquellos que perseveran. Nuestra Señora de Fátima nos ofreció los medios para enfrentar estas pruebas: la oración constante, la penitencia sincera y la confianza total en su amor maternal. Ahora, la decisión recae en cada uno de nosotros: escuchar su llamado y responder con un corazón generoso y dispuesto. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo: he llegado hasta el final. Ahora aparecerán 2 videos en tu pantalla para seguir explorando estos temas. No olvides dejar tu me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre los mensajes de Fátima y su relevancia para los tiempos actuales.